6 de la mañana, 41 minutos. Estamos de regreso ya para iniciar nuestro ciclo de entrevistas. Francisco Paco Carreira, precandidato aspirante a la presidencia de la República por libre postulación, nos acompaña esta mañana. Y bueno, inicialmente tenemos temas importantes que abordar, sobre todo con un anteproyecto que usted presenta a la Asamblea Nacional. Pero un día como hoy y ante un caso que ha generado tanta controversia, me gustaría iniciar este análisis como abogado y como ciudadano que permanentemente ha estado en los medios de comunicación social cuestionando la falta de transparencia de algunas instituciones, conocer su opinión de este caso que se ha revelado en una publicación del diario La Prensa, donde se confirma, y de hecho la propia diputada Yanibel Ábrego ha confirmado que ha adquirido terrenos estatales. Escuchábamos hace algunos minutos al secretario general de la NATI señalando cómo las normas en este país permiten que se haga ese tipo de transacciones, pero lo cierto es que se suma entonces a la lista de diputados que en los últimos años han adquirido tierras estatales con esta fórmula. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, esto es un gran abuso, no hay la menor duda, y estos abusos permiten la ley, juegan con la forma como se adquiere. Estos son terrenos de todos nosotros, y la forma como se les da un beneficio, ni siquiera se les cobra lo que debe ser, es lo que ha permitido que aquí una gran cantidad de personas ligadas a la Asamblea Nacional, directa o indirectamente, estén robándose las tierras de nosotros. Es tan sencillo como eso. Y estén abusando de los trámites. Porque de que aquí el trámite que se le da a una persona que no tiene el recurso lo use un miembro de la Asamblea, eso es un delito. Eso es un abuso de autoridad. Por eso es que, mira, y perdóname que yo haga esto, pero esto es lo que tenemos que hacer. Sacarle tarjeta roja a toda la Asamblea. En la elección anterior cambiamos 56 diputados. Aparentemente esto no fue suficiente para que el país se enrumbara de otra manera. Ahora tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque no estamos satisfechos. Los panameños no estamos satisfechos con nada de lo que sale de ahí. Escuchamos al secretario de la NATI explicar paso por paso por qué la norma sí lo permite, pero la gran pregunta es ¿por qué un campesino en Coclé del Norte no se le hace tan fácil titular, a menos que el presidente de la República en turno inicie un proceso de titulación? O vaya a regalar los títulos. Si no es de esa manera, eso es imposible. Imposible hacerlo. Sin embargo, a los diputados se les favorece con un trámite que no está hecho para personas de su nivel, y eso es un abuso de autoridad. Y yo vi el desparpajo con el que el secretario general ayer, es como si no le hemos hecho nada diferente al caso de la diputada. Por supuesto que es diferente, ella no debe participar de esa forma. ¿Debe una persona con una posición política de tanta fuerza? Hablo y olvidémonos en la figura per se de la señora Ábrego. Cualquier diputado, con el poder que ejercen los diputados en este país, no debe existir una norma que les impida hacer ese tipo de transacciones mientras ocupen una posición tan delicada como esa. Por supuesto, pero ¿sabes cuál es eso? ¿Cuál es el problema? El problema se llama transparencia. Así como el Ministerio de Trabajo no te publica los permisos de trabajo para extranjeros por los abusos que se dan, tampoco la NATI publica quiénes están pidiendo tierra, que lo deberían hacer. Todos deberíamos saber quiénes son los que están aplicando. Y si son sociedades anónimas, así como nos exigen a nosotros los abogados que digamos quién es el beneficiario, que ahí se diga quién es el beneficiario final también. Pero ayer el ex administrador del Canal de Panamá nos agrega un elemento adicional que nos obliga a insistir en hacer esa pregunta, que es que esas zonas son zonas que han sido estudiadas también para amortiguamiento y que forman parte de un conjunto de tierras que tienen reservas hídricas que deben ser planificadas y reservadas a futuro para poder enfrentar la crisis del agua. Es decir, que no sabemos cuántas tierras más se han titulado en un área, en una zona que muy pronto el Estado va a necesitar para poder tenerlas como reserva. Pero qué bonito el negocio que yo compro derechos posesorios en una suma ridícula, los titulo en una forma ridícula y después resulta que se los vendo al Canal de Panamá en una gran suma. Esos son. Por eso es que la transparencia está fallando. Porque si desde el principio nos dijeran a nosotros, estos son los que están aplicando, Pedro, Juan, el que sea, tuviéramos por lo menos la información. No se necesita una investigación de algo que debe ser informado
por transparencia. Y eso no se hace. Un trámite como este, o sea, ¿eso puede ser demandado? O sea, se ha dicho, aquí no hay nada ilegal, pero ¿puede ser demandado? Bueno, de que hay que investigarlo, hay que investigarlo. Mira, yo te lo digo, yo creo, y esto lo he dicho en cantidad de ocasiones, este gobierno abandonó la palabra transparencia, la borró del diccionario del Ejecutivo panameño y de la Asamblea. Entonces, como no hay transparencia, no sienten la obligación de informar nada. Como no hay la obligación de informar nada, esto hay que investigarlo. Porque no podemos presumir ahora que porque se hizo un trámite, o sea, solamente la compra de tierra, pero es que en esas cifras ridículas, eso le iba a preguntar, ya presupone que hay algo malo. Es que el detalle está en lo que más le ha causado sorpresa a la comunidad en general. Es que hay gente que no compra jamás un terreno para construir una casa. Por supuesto. Por $500. Por supuesto. Ni un terreno. Pero aquí lo que más sorprendente es que 20 hectáreas se paguen a tan ridículo precio. Así mismo, y hay miembros de la Asamblea, no solamente la persona que está involucrada, hay otros miembros de la Asamblea que también están en esa cuestión de adquirir. O sea, ¿qué dice la norma? Por eso es que hay que investigarlo. Hay una tabla en ANATI que diga cómo se fija Por eso el es que hay precio. que investigarlo, porque ANATI no da ni dice dónde hay esa información. Entonces, como eso no es así, por supuesto que eso es lo que origina que haya que investigar, y esto habrá que investigarlo, porque eso sabe a fraude, suena a fraude, parece fraude, y al final del día nos merecemos una respuesta. Gracias por abordar este tema inicial, y la invitación que habíamos acordado es justamente porque Francisco Carreira ha llevado a la Asamblea Nacional, ha presentado una propuesta ante la Oficina de Participación Ciudadana, es un anteproyecto de ley que busca eliminar los acuerdos de pena e incrementar las penas en los casos de abuso sexual infantil y violencia contra la mujer y homicidios. Hablemos de las razones que lo lleva usted a presentar esta iniciativa a la Asamblea. Mira, recientemente hemos visto un abuso de parte de los acuerdos de pena en donde personas que han violado la ley y que han perjudicado menores de edad, resulta que quedan sujetos a un acuerdo de pena con 4, 5, 8 años. Mira, nosotros no podemos tener una política criminal favoreciendo esta discreción que tienen tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial de aprobar esto en esta forma. ¿Por qué? Porque necesitamos tener, debido al incremento de estos casos, una política clara y un mensaje claro. Aquí hay periodos mandatorios de cárcel. De donde nosotros copiamos este sistema, hay periodos mandatorios de cárcel para este tipo de delitos. Eso quiere decir 20 años de cárcel. Y ese es el mensaje que tenemos que dar. Si no, vamos a seguir en este aumento. No podemos seguir mirando esto como lo hemos hecho hasta ahora, que quienes violan la ley y quienes abusan de menores, resulta que ahora ni siquiera pueden ponerse en una lista que los padres de familia deberíamos tener el derecho a saber dónde viven, dónde están y si nuestros hijos están en peligro. Porque resulta que ahora los derechos humanos, en la forma como los miran, hay que proteger al victimario, no a la víctima. Esa es la razón por eliminar estos acuerdos de pena, en donde obligatoriamente haya un periodo de cárcel que hoy es ignorado. ¿Cuántos van a ser los años? Yo estoy proponiendo 20 años en algunos momentos. Hay personas que me han escrito y me dicen, te has quedado corto porque aquí lo que hay que hacer es cadena perpetua. Ese tema es un tema que hay que discutirlo con mucha más responsabilidad y mucha más profundidad. Ahora, pero ¿en qué se basan estos acuerdos? Por ejemplo, el abuso sexual de menores hay que entenderlo de distintas formas, pero yo no sé el daño que se le causa a un niño si hay que medirlo sobre el nivel de agresión al que fue sometido. Eso, sí, para eso están los profesionales que nos digan. Si hubo tocamiento, por ejemplo, pero que el daño igual, y lo han dicho especialistas aquí, es el mismo. Si hubo tocamiento de un familiar cercano a un menor de edad, el daño sigue siendo el mismo para el resto de su vida. O sea, a esa persona tengo entendido que en muchos de esos casos se le da una medida cautelar. Por supuesto, pero ese es el tema. ¿Por qué le vamos a dar una medida cautelar y después le vamos a dar una sustitución de pena y vamos a poner a la gente a cuidar un parque donde hay más niños? Esos son los abusos que están ocurriendo ahora mismo. ¿Por qué? Primero, porque el sistema lo permite. Segundo, porque hay una equivocación en la visión de la efectividad de los fiscales. Mientras los fiscales haya que medirlos por la cantidad de condenas que tienen,
los acuerdos de pena se constituyen en un instrumento de presión para el fiscal y no es un instrumento de justicia. Tampoco se oye a la víctima. Nosotros le pagamos un abogado a la persona acusada porque la Constitución establece que hay que hacerlo. Tiene derecho a una defensa, pero no la víctima. La víctima no forma parte de ningún acuerdo de pena. Sí. Entonces, por eso necesitamos cambiar esto. ¿Por qué? Porque hay demasiados abusos. Entonces, cuando hay abusos y hay un incremento de la actividad delictiva, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Responsablemente hay que ver una política criminal que vaya a tono. Bueno, uno de los puntos es el incremento de las penas. Estoy totalmente de acuerdo de que no es el único. Ahora pero bien, eso es un tema para debatir ahora. Pero hay otras situaciones que también creo que hay que abordar en medio de las circunstancias que estamos viviendo y ante el aumento. Usted empezó la entrevista diciendo que preocupa, por supuesto. El año pasado, el 2022, terminamos con cifras realmente alarmantes de abuso sexual. Y no solamente abuso sexual, don Paco, hay niñas desaparecidas. Correcto. Hay niñas asesinadas. Y que no se sabe absolutamente nada, pero lo que me han dicho aquí también, personas que han venido preocupados como usted, como el tema, es que el propio sistema no tiene la cantidad suficiente de personal para investigar, para que las investigaciones sean expeditas. No tienen la capacidad instalada en la atención de víctimas con psicólogos, por ejemplo, para darle la atención inmediata y determinar con prontitud la definición de los casos y el tratamiento. O sea, hay necesidad dentro del Ministerio Público también, es lo que yo tengo entendido. Por supuesto que hay necesidad, y una de las necesidades es la investigación criminal. Esto se asignó equivocadamente, no sé quién fue el genio de asignarle esto a la policía y ahora resulta que la investigación criminal se maneja con rangos de la policía, no con la capacidad técnica de personas que han estudiado eso, como se manejan en todos los otros países. Eso no es parte de un estamento policial, es una unidad de investigación científica. Y resulta que los científicos no son los que mandan. Entonces, cosas como estas son las cosas que tenemos que darnos cuenta. Hay errores, hay que corregir y hay que aceptar. No, el sistema no ha sido efectivo. Nuestros reos no trabajan, no producen. En otros países se encargan de actividades productivas, incluso se designa un porcentaje para compensar a las víctimas. Nosotros aquí simplemente no hacemos eso. Con las escandalosas cifras de violencia sexual hacia menores de edad, nosotros tampoco sabemos porque no se maneja data. O sea, ¿cuántos están condenados específicamente por ese delito? ¿Y qué pasa con ese individuo cuando va a la cárcel? O sea, ¿qué pasa con ese individuo que definitivamente debe tener un tratamiento diferente al que comete otro tipo de delitos? Ahí es donde está el problema porque, mira, mientras los funcionarios públicos no entiendan que la palabra transparencia los obliga a divulgar las cosas, las estadísticas no están disponibles, están maquilladas en alguna forma porque se combinan delitos, porque no se dice específicamente, todos los meses no se da esta información. O sea, nosotros sabemos lo que tenemos que corregir, pero tomar la decisión es algo que le ha quedado grandísimo a este gobierno. Bien, ahora bien, usted ha llevado esta propuesta. ¿Cómo ve la iniciativa? ¿Qué reacción o qué... Mira, por supuesto que... ¿Qué reacciones ha tenido de la iniciativa que ha llegado ya a la Asamblea? Y que coincide con otras iniciativas que ya están en la Asamblea. Yo hace 3 años estoy participando en este tema cuando se habló de incremento de penas y se opuso el Ministerio Público, se opuso también al tema del registro de pedófilos y de esto en Panamá. Esto no es nada nuevo. Por supuesto que ahora con la Semana Santa pues el tema se ha retrasado un poco, pero con los diputados que hemos hablado, ellos están perfectamente de acuerdo en que esto hay que revisarlo. Tal vez no estarán de acuerdo con 20 años o con 30 años de alguna manera, pero nosotros tenemos que iniciar una política criminal aquí y si hay acuerdos en la Asamblea, por lo menos personalmente con algunos diputados que de verdad están conscientes de que esto no se puede dejar en la forma como va. Don Paco, usted siempre en sus redes sociales y en sus participaciones en programas como este, usted se refiere a situaciones que generan a veces controversia en la sociedad panameña. Y este fin de semana se dio un caso muy puntual de un cantante de música urbana que fue detenido por una unidad policial con posesión de droga. Se conoce después, bueno, es un cantante reconocido, se conoce después que esa droga aparentemente es para consumo y se le da libertad luego de que fue llevado a un juez de garantía. Sin embargo, horas después,
este mismo ciudadano hace viral un video donde prácticamente se burla de la unidad policial y lo desafía señalando estoy en libertad. Y ha generado controversia sobre la forma desafiante en que mucha gente en este país no atiende las órdenes de la policía. Entonces es un debate entre la aplicación de la norma, el ciudadano que debe entender cuál es su responsabilidad también como ciudadano. Y sí me gustaría cerrar esta entrevista conociendo su opinión al respecto. Mira, yo creo que el manejo de esa situación ha sido totalmente deficiente. Porque primero, si esta persona es llevada ante un juez de garantía, el juez de garantía es el que tiene que decir qué es lo que va a ocurrir y cómo se va a manejar esto. Porque ahí lo que hay es una burla. Y nosotros no podemos tolerar en ninguna forma que haya burlas de la policía. Por eso es que estamos poniendo ahí que el homicidio de los policías tiene 30 años mandatorio de cárcel. ¿Por qué? Porque queremos que la gente que nos protege o nos debe proteger... O sea, se está perdiendo el respeto se está perdiendo a la policía. el respeto a la autoridad. Y eso es una espiral de violencia muy peligrosa si nosotros no hacemos esto. Por eso es que en el caso de este joven, eso es intolerable. Ahí se deben presentar cargos porque eso es atentar, después de que ya pasó el incidente del consumo y lo demás, eso es intolerable. Y esa persona tiene que ser sancionada. ¿Por qué? Por irrespeto a la autoridad. Por irrespeto a la autoridad. Lo que pasa es que ahí es en donde a algunos de nuestras autoridades honestamente le faltan pantalones para sancionar y para hacer cumplir la ley. Y eso es lo que nos está llevando a nosotros en esta situación en donde se abusa de los acuerdos de pena, se abusa de la sustitución de pena. Estamos abusando de un sistema y eso yo creo que es muy peligroso en este momento. Francisco Carreira con nosotros esta mañana analizando varios temas de interés para el país. Como siempre, muchas gracias por su tiempo y bienvenido siempre a nuestro informativo. Gracias. Joanny.